Perfecto, muy buenos días a todas y a todos, en especial todos los sujetos procesales. Sean bienvenidos a la diligencia de versión voluntaria. Instalamos a partir de este momento el día 31 de enero de 2022. Mi nombre es Camilo Ernesto Bernal Sarmiento. Soy magistrado auxiliar del despacho del magistrado Roberto Carlos Vidal López de la sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad del Tribunal para la Paz, en movilidad autorizada por el órgano de gobierno de la JEP mediante acuerdo A/OG número 3 de 27 de enero de 2021. Actúa en esta diligencia en virtud de la Comisión para la Práctica de las Diligencias de Versiones Voluntarias del caso Grupo de Caballería Mecanizado número 2, Coronel Juan José Rondón, que fue otorgada por el magistrado Oscar Javier Parra Vera de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en virtud del auto OPB 481 de 29 de noviembre de 2021. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional, el órgano de gobierno de la jurisdicción adoptó medidas para propender por la debida protección de la salud de las servidoras, servidores de la jurisdicción y de todos quienes intervienen ante la jurisdicción. El 17 de diciembre de 2021 aprobó el acuerdo número AOG 037, mediante el cual dictó lineamientos generales y desarrollos de actividades en la Jurisdicción Especial para la Paz, permitiendo desarrollar versiones voluntarias presenciales. En dicho acuerdo también se estableció que en cualquier modalidad de trabajo la jurisdicción hará uso de la plataforma corporativa dispuesta por la Secretaría Ejecutiva Microsoft Teams para la realización de diligencias judiciales y reuniones. No obstante, en consideración al aumento de los casos positivos y sospechosos de contagio de COVID-19 en Colombia, el presidente y el secretario ejecutivo encargado de la Jurisdicción Especial para la Paz decidieron, como medida preventiva, suspender temporalmente la aplicación del acuerdo del órgano de gobierno 037 de 2021 y, en consecuencia, priorizar el trabajo en casa a partir del 12 de enero de 2022 y hasta el 4 de febrero siguiente, decisión adoptada mediante la circular 001 de enero 11 de 2021. De acuerdo con las consideraciones expuestas en los autos OPB 224 de 11 de octubre de 2021, OPB 472 del 22 de noviembre de 2021, OPB 482 del 1 de diciembre de 2021 y OPB 016 del 18 de enero de 2022, esta diligencia se adelantará de manera virtual. Para facilitar el registro de la diligencia, se ruega a todos los asistentes silenciar sus micrófonos mientras no participen y mantener el video disponible, especialmente cuando intervengan en la diligencia. Adicionalmente, me permito recordar que de esta diligencia quedará un acta que será circulada mediante correo electrónico para su respectiva firma. Rogamos a todos los sujetos procesales, partes intervinientes, su colaboración para que dicho proceso de firma se adelante con celeridad. Dicho lo anterior, me permite instalar esta diligencia en la ciudad de Bogotá, siendo las 8:52 am del lunes 31 de enero de 2022. El propósito de esta diligencia judicial es escuchar en versión al señor José Manuel Jiménez Audor, que fuera convocado mediante auto 224 de fecha del 11 de octubre de 2021 en el marco del caso 03, asesinatos y desapariciones forzadas presentados como hojas en combate por agentes del Estado, y a quien, además, se le ocurrió traslado de los informes en los cuales ha sido mencionado, así como de las versiones voluntarias en las cuales también fue mencionado, indicándole que la diligencia se realizaría en forma virtual el lunes 31 de enero de 2022. En esta versión voluntaria se contará con la participación de la representación de víctimas, de acuerdo con las reglas del auto 080-2019 de esta sala, y la intervención se adelantará, como se dispuso, en la reunión preparatoria de la presente diligencia. La sesión será grabada y, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, de manera posterior será trasladada a las víctimas. Señor José Manuel Jiménez Audor, su contribución será determinante para el esclarecimiento de la verdad. Antes de iniciar con la sesión y para efectos del registro, procederemos con la presentación de quienes acuden a esta diligencia. Señor José Manuel Jiménez Audor, buenos días. Por favor, infórmenos su nombre completo y número de cédula. Doctor, muy buenos días. Mi nombre es José Manuel Jiménez Audor, con cédula de... Gracias. ¿Quién lo representa judicialmente? El doctor Juan Martín Parada. Gracias, doctor Parada. Por favor, buenos días. Procede a identificarse. Buenos días, señor magistrado, señor procurador, señores representantes de víctimas.
un cordial saludo. Se presenta Juan Martín Parada Arango, identificado como obro como abogado del Fondo de Defensa Técnica del Ministerio de Defensa, Fondetec, para efectos de la representación del señor capitán José Manuel Jiménez Audor, señor magistrado. Gracias, doctor Parada. ¿Usted se encuentra reconocido ante esta jurisdicción para actuar en favor de los intereses del señor Jiménez Audor? No, señor magistrado, no se ha radicado el poder. Le solicitaría que él haga la manifestación para que me conceda el mandato para representarlo en estas diligencias. Perfecto, vamos entonces a proceder al reconocimiento de personería jurídica. Señor José Manuel Jiménez Audor, ¿concede usted poder y facultades al profesional en Derecho Juan Martín Parada Arango para que lo represente dentro del caso número 003 que se adelanta ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas? Sí, concedo el poder, sí, señoría. Gracias, capitán. Doctor Juan Martín Parada Arango, ¿acepta usted la delegación que le acaba de hacer el capitán Jiménez Audor? Sí, señor, acepto el poder. Consecuencia, el despacho reconoce personería jurídica para intervenir dentro del caso 03 de esta sala de reconocimiento al profesional en Derecho Juan Martín Parada Arango a fin de representar los intereses jurídicos del señor José Manuel Jiménez Audor. Concedo entonces el turno de la palabra al delegado de la Procuraduría para que se identifique. Adelante, doctor Fernández. Buenos días. A todos los asistentes a esta diligencia un cordial saludo y muy buenos días. Mi nombre es Julián Fernández, procurador delegado para el caso 03. Me identifico con la cédula de ciudadanía y los datos de contacto y notificación, señor magistrado, son los que reposan en el expediente. Mil gracias. Muchas gracias, señor procurador. Le concedo ahora el turno de la palabra a los y las abogadas representantes de víctimas para que realicen su presentación. Adelante, doctor Jurado. Buenos días a todos los presentes. Me identifico Andrés Mauricio Jurado Coral, identificado con cédula abogado representante de víctimas e integrante del Comité de Solidaridad. Gracias, doctor Jurado. Adelante, doctora Castilla. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes en la diligencia. Mi nombre es Aura Castilla Maestre, actuando en la presente diligencia como representante de víctimas por parte del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Gracias, doctora Castilla. Adelante, doctora Villegas. Gracias, señor magistrado. Muy buenos días para usted y para todos los presentes en esta diligencia. Se presenta Sandra Consuelo Villegas Arevalo, identificada con la miembro de la firma Javier Villegas Posada Abogados, reconocida en el caso 03 como representante de víctimas. Los demás datos de notificación ya reposan en el expediente. Muchas gracias. Gracias, doctora Villegas. Efectivamente, el despacho relator ya llegó el 26 de octubre de 2021 un oficio por parte de la representante de víctimas, la doctora Daniela Estefanía Rodríguez Sanabria, abogada integrante del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, que en su calidad de representantes de víctimas solicitó al despacho la participación del abogado Andrés Mauricio Jurado Coral para que como abogado suplente asumiera la representación de víctimas en el caso de ausencia de la apoderada titular. Lo propio ocurrió el día 20 de octubre de 2021, donde el abogado Sebastián Felipe Escobar Uribe, integrante de la Corporación Colectiva de Abogados José Alvear Restrepo, solicitó reconocimiento de personería jurídica en calidad de abogada suplente de la profesional en Derecho Aura Patricia Castilla Maestre para participar en las diligencias de versiones voluntarias del Grupo de Caballería Mecanizado Rondón, incluyendo la que se desarrolla el día de hoy. Finalmente, el 3 de noviembre de 2021, la doctora Sandra Consuelo Villegas Arevalo, en su calidad de representante de víctimas, presentó su solicitud de participación en la diligencia. A través del auto OPB 449 de 5 de noviembre de 2021, se concedió la participación de víctimas de
los representantes de víctimas mencionados. En el caso de la doctora Villegas, se había rechazado por la extemporalidad, pero el despacho considera que dada la superación del tiempo desde el mes de noviembre en relación con esta solicitud, el obstáculo procesal presentado está superado y en consecuencia le reconoce la posibilidad de participación dentro de esta diligencia de versión voluntaria. A continuación me voy a permitir, señor Jiménez Audor, ratificarle lo establecido en el marco jurídico colombiano acerca de la competencia de la Sala de Reconocimiento para llamar a versión voluntaria a miembros y exmiembros de las fuerzas militares no sometidos a esta jurisdicción. De conformidad con lo señalado en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el funcionamiento del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es inescindible y se aplicará de manera simultánea e integral a todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado y sus decisiones ofrecerán garantías de seguridad jurídica a todos los anteriores. Por su parte, el inciso primero del artículo transitorio 21 del Acto Legislativo 1 de 2017 dispuso que en virtud del carácter inescindible de la Jurisdicción Especial para la Paz en relación con los miembros de la fuerza pública que hubieran realizado conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, el tratamiento será simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo. En ese marco, los artículos transitorios 5, 16, 17, 18, 21 y 23 del Acto Legislativo 1 de 2017 establecen las reglas para aplicar la competencia subjetiva que le corresponde a la jurisdicción y concretamente, con respecto a los miembros de la fuerza pública, esta normatividad ha establecido que el sistema de justicia transicional es aplicable a estos sujetos respecto a las conductas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, siempre que se hayan cometido sin el ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito o cuando éste no es el determinante de la conducta delictiva. Por su parte, el artículo 63 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, al regular la competencia personal, señaló que el funcionamiento de la JEP es inescindible y se aplicará de manera simultánea e integral a todos los que participaron directa o indirectamente en el conflicto armado. La JEP también se aplicará respecto a los integrantes del Estado que hubieran cometido delitos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, aplicación que será de manera diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico. Dicho tratamiento deberá tenerse en cuenta la calidad de garante de derechos por parte del Estado. De acuerdo con la jurisprudencia de la sección de apelación del Tribunal para la Paz, los miembros de la fuerza pública responsables de crímenes cometidos por causa, con ocasión y en relación directa o indirecta con el conflicto armado internacional deben presentarse ante el sistema de forma obligatoria. Sobre el particular, la sección ha señalado: en relación con los integrantes de las FARC-EP y de la fuerza pública, en cambio, su sometimiento obligatorio es constitucionalmente admisible. La JEP fue creada en el marco de un proceso de negociación de paz del que ambos participaron. Se infiere, así, que las dos partes decidieron someterse al nuevo régimen allí previsto. Adicionalmente, existen razones superiores que justifican la instauración de una jurisdicción especial y transitoria, como lo es la terminación del conflicto, la lucha contra la impunidad en casos de graves y masivas violaciones a los derechos humanos y la consecuente construcción de una paz estable y duradera. En el mismo sentido, la Corte Constitucional, en sentencia C-080-2018, señaló que la JEP tiene competencia para conocer de las conductas en el marco del conflicto armado cometidas por los agentes del Estado, entre ellos de los miembros de la fuerza pública. De acuerdo con el Acto Legislativo 01-2017, dicha competencia es obligatoria y prevalente en el caso de miembros de la fuerza pública y voluntaria en el caso de agentes del Estado civiles. En consecuencia, esta sala de reconocimiento es competente para llamar a versión voluntaria a miembros y exmiembros de las fuerzas militares no sometidos a la jurisdicción cuando son mencionados en un informe o en una declaración de reconocimiento de responsabilidad. Voy a pasar a leer la finalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz y el procedimiento ante esta sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Señor José Manuel Jiménez Audor, según lo dispuesto en el Acto Legislativo 01-2017, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene como objetivo satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica de quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, haciendo énfasis en medidas restaurativas y reparadoras. En este marco, conforme lo indicado por el artículo 27 de la Ley 1922 de 2018,
procedimiento ante esta sala busca promover la construcción dialógica de la verdad, propendiendo por la armonización y sanación individual, colectiva y territorial, y promover la construcción de acuerdos aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Paso a continuación a explicar la naturaleza del procedimiento y la presentación de la diligencia. Señor José Manuel Jiménez Audor, se comparece hoy en el marco del caso 03, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Las versiones voluntarias se encuentran reguladas en el artículo 27A de la Ley 1922 de 2018, que señala que se practicará en presencia del compareciente y su defensor una vez le haya sido conocido previamente el contenido de los informes, que serán puestos a disposición por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Al respecto, debo advertirle, conforme lo señala esta norma, que no está obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil y primero de afinidad. La aceptación de la autoría o participación por parte del compareciente en la versión tendrá el valor de confesión. Esta versión tiene como propósito el acopio de información para contribuir a la búsqueda de la verdad. El proceso de reconocimiento de verdad y responsabilidad debe ser voluntario, libre, completo, detallado y exhaustivo. Asimismo, si se determina que existieron las conductas que usted participó en estos hechos, se le pondrá en conocimiento para que reconozca verdad plena, lo cual podrá adelantarse a través de una audiencia pública. Durante este proceso, según lo estipulado en el acuerdo final, usted también podrá sugerir las medidas de reparación a las víctimas que permitan contribuir al desarrollo de una justicia restaurativa, las cuales serán evaluadas y dispuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz para su cumplimiento en los escenarios que correspondan. Paso a continuación a explicar el régimen de condicionalidad. De acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-674-2017, en la que revisó la constitucionalidad del Acto Legislativo 01-2017, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tiene su centro de gravedad en buscar una respuesta integral a las víctimas. Es fundamental entender que los beneficios, derechos y garantías del sistema como un todo, consagrados en el Acto Legislativo 01-2017, no pueden entenderse de manera absoluta, sino que cada uno de los tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías está sujeta a la verificación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de todas las obligaciones derivadas del acuerdo final y en particular del cumplimiento de las siguientes condicionalidades en adelante del régimen de condicionalidad. Primera, obligación de aportar verdad plena en los términos del inciso octavo del artículo transitorio quinto, del artículo número 1 del Acto Legislativo 01 de 2017. Segunda, garantizar la no repetición, abstenerse de cometer nuevos delitos o delitos de ejecución permanente después del 1 de diciembre de 2016. Tercero, contribuir a la reparación de las víctimas. Adicionalmente, debe atender todos los requerimientos que la JEP y el sistema integral le hagan. En otras palabras, el incumplimiento por parte de los sometidos de cualquiera de las condiciones del sistema o de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá como efecto de conformidad con el Acto Legislativo 01-2017 la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías según sea el caso. Dicho cumplimiento será verificado caso por caso y de manera rigurosa por la Jurisdicción Especial para la Paz. Según lo establecido en el Acto Legislativo 01-2017, aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada, las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. Quien aporte de manera dolosa información falsa o incumpla cualquiera de las condiciones del sistema perderá el tratamiento especial de justicia. Dicho lo anterior, capitán Jiménez Audor, ¿son claras para usted las obligaciones ante la jurisdicción y el sistema integral? Sí, señor, son perfectamente claras. Perfecto, vamos a iniciar entonces con algunas preguntas de identificación y datos generales en esta diligencia. Capitán José Manuel Jiménez Audor, ¿a usted lo han conocido con otros nombres, sobrenombres, apodos o nombres de combate dentro o fuera del ejército? No, señor. ¿Pertenece o usted o se autoidentifica como miembro de algún grupo étnico? No. ¿Cuál es su lugar y fecha de nacimiento?
¿Cuál es su estado civil? Casado. Indique, por favor, el nombre de su cónyuge. ¿Cuál es el nombre de su madre y su padre? ¿Cuál es su nivel de estudios? Posgrado. ¿De qué tipo de posgrado? Maestría. ¿Cuáles eran sus expectativas al vincularse a las fuerzas militares? Primero que todo, defender el país. Yo ingresé al ejército en 1998, el 9 de enero de 1998, donde se habían presentado a partir del 94, pues, no veía por los medios de comunicación unas situaciones arduas del conflicto, Patascoy, Puerres, etcétera, Las Delicias, La Carpa. Y siempre me llamó la atención la vida militar, el cumplimiento, la disciplina, ese régimen eh, que realmente pues, es necesario para que se pueda cumplir la misión. Perfecto. Le voy a pedir, por favor, que me haga una narración detallada desde el momento que usted ingresó al ejército, que nos mencionó ahorita que era el año 98, y que haga un recuento de todas las unidades en las cuales usted ha prestado sus servicios. Por favor, de manera actual, díganos en qué fecha llegó a cada unidad. Bueno, yo ingresé a la escuela militar el 9 de enero de 1998. Me gradué como subteniente el 1 de junio del 2001 y ahí salí trasladado para el grupo de caballería número 16, Guías de Casanare. Pues, estamos hablando de junio del 2001 hasta diciembre del 2002. Diciembre del 2002 salgo trasladado para una unidad que se llama el Batallón de Contraguerrillas número 48, batallón de contraguerrillas que se llamaba Héroes de las Trincheras. Ahí estuve el 2003 y el 2004. Posterior a eso, en el 2005 salgo trasladado para el grupo de caballería número 2 Juan José Rondón, desde prácticamente enero del 2005 hasta junio del 2006. En junio del 2006 salgo trasladado para el batallón de contraguerrillas número 7. Esos son los seres de Arauca. Desde junio del 2006 hasta diciembre del 2007. De ahí salgo trasladado para el grupo Gaula, en el Gaula Atlántico, que quedaba con sede en Barranquilla. Ahí estuvo todo el 2007, 2008. Y posterior a eso salí a hacer curso para capitán en Bogotá nuevamente, 6 meses. Estamos hablando del primer semestre del 2009. Haciendo en el 2009, en junio del 2009, al grado de capitán. Salgo trasladado para la escuela militar en junio del 2009. En la escuela militar duro hasta diciembre del 2009 y en enero del 2010 paso detenido en el batallón de policía militar número 15 en Bogotá. ¿En qué fecha estuvo detenido? ¿Desde cuándo empezó la detención? Es que no quiero fallar por la fecha exacta, pero creo que fue más o menos como desde el 9-10 de enero del 2010, a comienzos de enero del 2010, hasta abril del 2014. En abril del 2014. ¿Por qué obtuvo usted libertad en ese momento, 2014? Por vencimiento de términos. Continúen, por favor. En abril del 2014 recupero mi libertad y salgo trasladado para una unidad que queda en Bogotá que se llama el Comando de Educación y Doctrina. Eso fue en 2014, todo el 2014, desde abril, 2015, 2016, 2017. 2017. El 2018 y 2019
trabajo o salgo trasladado en ese diciembre del 2017, salgo trasladado para el Batallón Especial Energético Vial número 19, con sede en el Caquetá, pero me desempeñé siempre como oficial de control interno en el comando de la 12ª Brigada con sede en Florencia. Estamos hablando del 2017-2018. Diciembre del 2018, salgo trasladado para la 16ª Brigada, donde me desempeño 2020, 2021 y este tiempo que va del 2022. Llevo 2 años, ya voy a completar 2 años y medio, sí señor. En Yopal. Sí señor, en Yopal. ¿Qué rol está desempeñando usted ahí? Oficial de control interno. Perfecto. Por favor, díganos cuáles fueron los superiores jerárquicos, los comandantes de esas unidades tácticas en las cuales usted prestó su servicio. Uy. Bueno, empecemos por el grupo guías. En ese momento era un coronel, teniente coronel Ricardo León Ramírez, me acuerdo. Grupo guías, teniente coronel Ricardo León Ramírez. En el batallón de contraguerrillas 48, era un mayor, en ese tiempo era mayor, Bermúdez Castaño Julián. Luego voy para el Rondón. En el Rondón, teniente coronel Jorge Enrique Navarrete Jadet. Posterior, batallón de contraguerrilla 7, entonces era el mayor. Madre. El mayor. No recuerdo el nombre de este señor. No recuerdo el nombre. Bueno, sigue con el siguiente. Héctor Javier. No me acuerdo. Después salgo trasladado para el grupo de acción, para el Gaula, en Atlántico, y ahí el comandante era el teniente coronel Eduardo Quirós. Después del Gaula, curso la escuela militar, era el señor brigadier general Juan Carlos Salazar. De ahí, para el comando de educación, los 4 años, hubo varios, me acuerdo del mayor general Adelmo Fajardo. De ahí, para la 12ª Brigada, mayor general, el comandante de la brigada era Oscar Rey. Y aquí, en Yopal, que era el señor, ese no sé, es que es con el que estaba antes. Bueno, el que está ahorita es el coronel Nelson Chacón. Perfecto. Capitán, ¿qué tipo de reconocimientos ha obtenido usted durante su carrera militar y cuáles han sido los más significativos para usted y por qué razones? Cuando hablamos de reconocimientos, estamos hablando de medallas, asumo yo, o cualquier tipo de, o felicitaciones, etcétera. Felicitaciones, cursos, ascensos, permisos. Bueno, digamos que los cursos no son reconocimientos, son parte de la capacitación que se debe adoptar por parte del personal a medida que se va avanzando. Como en todas las áreas laborales, pues la capacitación debe ser constante y permanente. Entonces, decir que los cursos son un reconocimiento, pues yo diría que no, pero dentro de los cursos que tengo, yo tengo el curso de lancero, yo tengo el curso de contraguerrillas, yo tengo el curso de paracaidismo. Eso es en cuanto a lo militar, ¿no? Medallas, tengo la de 15 años de servicio, tengo una medalla que se llama Fe en la Causa, tengo la medalla del cuartel general del Comando del Ejército por permanecer 2 años sin tener sanciones ni anotaciones.
3. Ah, la medalla de San Jorge, de la caballería, porque soy del arma de caballería. 1, 2, 3. Esos serían los cursos, esos serían los reconocimientos y pues felicitaciones ahí, no sé, felicitaciones por desempeño en el cargo, por parte administrativa, por... No, pues es que las felicitaciones son más generales, digámoslo así, como para poder mencionar, pues si hace algo bien o se desempeñó bien en una revista, yo que soy del control interno, pues hay una felicitación. Digamos que casi que todos son por desempeño en el cargo. Ok, capitán, ¿qué se reconoce a quien se le otorga la medalla de fe en la causa? Es el cumplimiento, esa medalla se le da a las personas que cumplen cabalmente el cumplimiento de su misión dentro de todo lo que tienen que hacer y está estipulado en el manual de funciones. Es casi que un reconocimiento a que en determinado tiempo tú puedas cumplir lo que tienes que cumplir de acuerdo a tu manual de funciones y adicional a eso, que no tenga ningún tipo de sanciones ni anotaciones negativas durante ese tiempo. ¿Y la San Jorge? La San Jorge se le da a los oficiales y suboficiales de caballería cuando te has desempeñado en unidades de caballería. Perfecto. Muy bien. Actualmente, ¿cuál es su situación jurídica? ¿Tiene procesos o investigaciones penales activos en su contra por hechos constitutivos de asesinatos y desapariciones forzadas? Sí, señor. Tengo una investigación, un proceso abierto en el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Riohacha. Proceso que inició obviamente cuando pasé detenido como el 10 de enero, creo, desde el 2010. Estamos en ese proceso en Riohacha. Ese es el único proceso que tengo abierto. La etapa procesal de ese proceso, la última etapa procesal, ¿cuál fue? Estamos en etapa de juicio. Etapa de juicio. Perfecto. ¿Cuánto es el tiempo que usted estuvo privado de la libertad? Del 10 de enero del 2010 hasta abril. Hasta abril. Yo no sé si las cuentas 4 años, 4 meses y 4 días. No estoy mal, más o menos. El tiempo de privación de la libertad, ¿usted lo cumplió en qué unidad? Inicialmente fue en el Batallón de Policía Militar número 15 y luego reorganizaron todo y nos pasaron para el Centro de Reclusión Militar. En ese tiempo se llamaba Centro de Reclusión Militar, que queda en Puente Aranda, de la PM-13. Perfecto. Cuéntenos ya puntualmente durante el tiempo que usted estuvo en el grupo de caballería mecanizado Rondón entre enero del 2005 y junio del 2006, según nos informó ahorita hace un rato. ¿Cuáles fueron las asignaciones, las responsabilidades que se le dieron cuando usted llegó a esa unidad táctica? Yo inicialmente fui comandante de un pelotón ¿De qué de pelotón? soldados profesionales, del segundo pelotón de soldados profesionales. Y posterior a eso, fui comandante de escuadrón, del escuadrón de soldados campesinos, hasta que terminé mi tiempo en La Guajira. ¿Dónde quedaba la base de ese segundo pelotón? No, no era base, son pelotones que se mueven a lo largo y ancho de la jurisdicción, no tienen base. Cuando estamos hablando de los profesionales, ellos no tienen base, simplemente se mueven de acuerdo a las operaciones y a las órdenes de operaciones. Perfecto. ¿Y la de soldados campesinos? Los soldados campesinos tenían 9 bases, prácticamente en el sur de La Guajira, en la Jagua del Pilar, en Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas, hasta Atonuevo. Ok, perfecto. Muy bien. Cuando usted llegó trasladado al Rondón, en enero de 2005, ¿ante qué oficial se presentó?
se presenta ante el comandante de la unidad táctica, que era el teniente coronel Navarrete. Perfecto. El coronel Navarrete fue el que le dio las instrucciones directamente del comandante de pelotón de soldados profesionales, ¿correcto? Sí. Muy bien. Cuando usted llegó al Rondón, ¿cuál era la jurisdicción, el entorno operacional de la jurisdicción para ese momento, del Rondón? Bueno, digamos que esa unidad es compleja porque el entorno operacional, como llamamos nosotros, es complicado porque, digamos que a lo largo de la vía que sale de San Juan de Valledupar hacia Río Hacha, que era el punto, esto, a mano derecha de la vía, por llamarlo de alguna forma, nos queda toda la serranía del Perijá, que pues obviamente es la frontera con Venezuela. Entonces, no recuerdo en este momento qué frente era el que estaba en su momento, pero pues era una época complicada en Villanueva. Nos volaron, no recuerdo la fecha exacta, pero nos volaron la Casa de la Cultura, nos volaron la ¿Pero alcaldía. qué, capitán, pero qué grupo armado? FARC. Marca. ¿Usted no recuerda el frente? No, y no quiero, digamos que pecar de pronto por tener una mala información. Volaron la alcaldía de Villanueva, la Casa de la Cultura. Yo ya estaba como comandante de los campesinos allá en Villanueva. Anterior a eso, digamos que creo que los años anteriores habían ya volado la alcaldía de Brumitas, si no estoy mal. Salían a las carreteras a hacer los famosos, no me acuerdo cómo era que se le decía en ese tiempo, pero eran los retenes rápidos para secuestrar o robar los vehículos y llevarlos hacia la serranía del Perijá. Ese era más o menos el entorno operacional en cuanto a lo que tiene que ver con las FARC. Lo otro, pues se manejaba mucho en el área, lo que era el contrabando de combustible que traían desde Venezuela. Y se manejaba también, el contrabando general de elementos que traían de Venezuela y que pasaban por Maicao. Muy bien. Además de las FARC, ¿había presencia de otros grupos armados ilegales? Sí, señor, tengo entendido que estaba el ELN también. ¿Había presencia de grupos paramilitares? Sí. Más que todo en el área del Cesar. Guajira y Cesar son pegados. Entonces, más que todo en el área del Cesar, tengo entendido que habían grupos de paramilitares. En las misiones tácticas que usted dirigió, ¿se presentaron resultados operacionales en relación con cuál de esos grupos armados ilegales? Solo hubo una operación en la que hubo resultados operacionales, que fue la operación de este caso, que fue en el 2006. De resto, digamos que las operaciones eran operaciones de registro y control militar de área, operaciones en las que había que prestar seguridad a la vía, en las operaciones de registro y control militar de área sobre los cascos urbanos y alrededor de los cascos urbanos, y sobre las torres eléctricas que llevan el combustible, que llevan la electricidad del Cesar a La Guajira. Esas eran los tipos de operaciones que se desarrollaban allá. ¿Con qué frecuencia se presentaba combates por parte de las distintas unidades, de los escuadrones del Rondón, grupos armados ilegales que hacían presencia en la zona? No, digamos que yo no podría decir que una a la semana o una al mes sería pecar. No eran tan frecuentes de que fueran diarios ni semanales, más bien eran combates o situaciones de combate esporádicas, pero no era, digamos que frecuente que cada 8 días o en otras partes que todos los días ocurre alguna situación, o como aquí tenemos como en Arauca que todos los días hay una situación especial. La Guajira no manejaba, digamos que ese volumen tan seguido de combates. Entonces era esporádico, digamos, el contacto. Esporádico, sí.
Perfecto. Cuando usted llegó y se presentó al teniente coronel Navarrete, ¿quiénes más constituían la plana mayor de coordinación en ese momento de esa unidad? La plana mayor de coordinación. Empezamos por el ejecutivo, que era un mayor Héctor Rodríguez. El oficial de operaciones era Jorge Durán. ¿Qué grado? Luego, mayor. Mayor también. Sí, era mayor. El ejecutivo y el 3 de las unidades tácticas en su mayoría son mayores. Y después el mayor Durán salió y llegó mayor Gustavo Velandia, ¿me acuerdo? Eso en cuanto a ejecutivo, No recuerdo el nombre de la persona que trabajaba en el 1. En el 2 estaba el sargento Castillo Rollero, o Roger Castillo. La verdad nunca me supe el nombre de verdad hasta el proceso. El 3 ya le dije quién era. En la parte administrativa, en el 4 era un suboficial que realmente no recuerdo el nombre. 5, 6, en comunicaciones, no me acuerdo, un sargento que era el encargado como de las comunicaciones. Y ya básicamente esa era como la plana mayor del batallón. Capitán, ¿usted a quién tenía que reportarle permanentemente? ¿Y quién calificaba su rendimiento? Yo reportaba por intermedio del oficial de operaciones, reportaba o directamente, o le reportaba al oficial de operaciones o le reportaba directamente al comandante del batallón. ¿Cómo era ese reporte de comandante de batallón? Pues inicialmente se hacen los reportes diarios del programa diario. Son 2 programas, uno en la mañana y uno en la tarde. O cualquier situación especial, pues se reportaba vía telefónica. ¿Su comunicación con el coronel Navarrete era permanente? Sí, pues básicamente él todos los días hacía programa con los pelotones, hasta que era permanente con todos. Todos los días, todos los pelotones salíamos a hacer como el reporte y él nos daba como los lineamientos del ambiente operacional, de lo que estaba pasando no solamente en La Guajira, sino en otras partes del país, etcétera. Perfecto. Usted nos dijo hace un rato que la primera asignación fue el de comandante del segundo pelotón de soldados profesionales, ¿correcto? Sí, señor. ¿Cuáles eran sus responsabilidades como comandante de los soldados profesionales? Uno, hay una responsabilidad que es con el personal, es el mantenimiento de los efectivos, el mantenimiento de la tropa, de la moral combativa y el cumplimiento de la misión que nos den en la orden de operaciones. Esas son como las funciones que se tenía o que se tienen como comandante de pelotón. ¿Qué diferencia hay con las funciones que después usted tenía que desempeñar como comandante del escuadrón de soldados campesinos? Básicamente las diferencias no son muchas. Lo que cambia es la amplitud de la gente. Como ya el magistrado lo sabe, pues una cosa es un pelotón con 30 hombres y otra cosa es un escuadrón que tenía los pelotones a lo largo de todos los municipios que le acabé de mencionar. Entonces, ¿Cuántos tenía usted asignados en la responsabilidad operacional de los soldados campesinos? voy a hacer un cálculo más o menos, puedo estar aproximado. Estamos hablando de, a ver, La Jagua, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo. 3, por más o menos unos 240 hombres. Que como le dije, pues estaban distribuidos en pelotones en los diferentes municipios. Perfecto. Cuando usted recibió el encargo de comandante del segundo pelotón de los soldados profesionales, ¿ustedes fueron asignados a algún grupo especial?
No, no. No, era un pelotón de un escuadrón. Creo que era el escuadrón B, si no estoy mal. Pero era un pelotón del escuadrón B. ¿No era grupo especial de ninguna naturaleza? No, señor. Es decir, ¿no formaba parte de Sagaz o de los Corceles? No, señor. Las responsabilidades entonces desde el punto de vista operacional del trabajo con los soldados campesinos tenía que ver principalmente con registro y control de área, ¿correcto? Registro y control militar de área, sí, señor. Ok. ¿Se hacían operaciones con los soldados campesinos? Es que se llaman operaciones de registro y control militar de área. O sea, eso es una operación en sí. Correcto, reformulo la pregunta. ¿Hacían operaciones distintas al registro de control de área con los soldados campesinos? No, básicamente es todo lo que se hacía. Son registros, son ir a los diferentes puntos, verificar información por intermedio del registro y control militar de área, verificar la situación en la vía, verificar la situación en las torres, verificar algunos puntos de donde se maneja información por intermedio de los campesinos. Entonces, si hay ejemplo, una información una posible información o una posible presencia en X parte, pues lo primero que se hace es ir al sector y verificar con los campesinos, preguntarles a ellos si ha habido presencia extraña, si ha habido grupos armados, etcétera. Eso hace parte del registro y control militar de área. Ok, perfecto. Para el desarrollo de esas labores, especialmente cuando usted tuvo la responsabilidad de comandar el escuadrón de soldados campesinos, ¿a usted le fue asignado algún vehículo en especial? Nosotros teníamos unos vehículos Hammer, porque como le dije, pues teníamos la responsabilidad de la vía desde un sitio que se llama Varas Blancas, que es donde básicamente comienza la jurisdicción, hasta un sitio que se llama Hato Nuevo, sí, que creo que se llamaba Chivo Feliz, si no estoy mal, el último punto que se cubría, y esa era la carretera o el eje vial que se cubrían con los vehículos. Obviamente, ese es como como la autopista o la carretera principal, y las vías que salen o entran a los municipios, a los diferentes municipios. Como le digo, pues la jurisdicción es mi jurisdicción era bastante amplia, y estamos hablando de 8 municipios. Entonces, pues para eso se tenían los vehículos, para verificar información, para moverse sobre la vía, para moverse alrededor de los cascos urbanos. Ok, usted tenía la facultad entonces para poder disponer la movilidad de esas camionetas Hammer dependiendo de las necesidades del servicio, ¿correcto? Sí, sí, señor. Perfecto. Cuéntenos, por favor, cómo se desarrollaba, denos un ejemplo de cómo se desarrollaba en condiciones ordinarias una operación de registro y control militar de área cuando usted era el comandante de ese escuadrón. ¿Cómo era la lógica de realización de una operación? Bueno, la lógica, dependiendo de la operación, pero vamos a hablar de una operación normal. Formas la gente, verificas el personal, le dices qué es lo que vas a hacer, verificas cuántos hombres tienes, al mando de quién van a ser, qué es lo que van a hacer. Van a hacer un patrullaje simplemente en el casco urbano, o van a hacer un puesto de control sobre la vía, o van a hacer un registro alrededor del casco urbano, o van a ir a diferentes veredas que queden ahí cerca, digámoslo así. Ese es. Y a partir de momento, dependiendo de eso, pues miras, uno, los medios que tienes disponibles, en caso de que se requiera o no vehículo, y en caso de que no se requiera vehículo, pues se hace, o la unidad sale haciendo el registro a pie, el casco urbano, o lo que ya te estaba mencionando. Ok, perfecto. Para el desarrollo de las operaciones que se hacían en el Escuadrón de Soldados Campesinos, ¿cómo se desarrollaba el ciclo de inteligencia? La información siempre llegaba al 2. El 2 nos enviaba el ciclo de inteligencia a ellos, o enviaban la información directamente al comandante del batallón cuando era
una información, digamos que mucho más acertada o más verificada. Ellos lo que hacían era darle la información al comandante del batallón o al oficial de operaciones. Cuando ellos tienen la información, ellos nos llaman o nos daban la información a nosotros de qué era lo que ellos estaba pasando o qué era la información que ellos tenían. Entonces, hay una información de que van a volar la torre 24, o una torre, porque ni siquiera es con nombre, una torre que está dentro de su jurisdicción. Entonces, cuando ya llega la información que ellos verifican, que ellos le dan, pues lo que nosotros ¿qué hacemos? Pues hacemos una operación dentro de la operación de registro y control militar de área, pues sacamos una patrulla para que vaya y verifique esa situación de seguridad sobre esas torres, hablar con los campesinos, verificar si efectivamente hubo presencia, si algo raro, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos digamos que centralizaban la información. Lo mismo cualquier situación que usted tuviera o que se presentara o que necesitara en cuanto a inteligencia, pues usted tenía que contactarlos a ellos, porque ellos tenían todos los medios para poder verificar la información o para ver, como se supone que tienen muchas fuentes, entonces para corroborar de que lo que le habían dicho a uno, el campesino Paquito, pues era cierto, porque ellos tienen, digamos que una red muy amplia de inteligencia donde podían verificar si eso era cierto o no. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacíamos era como verificar las informaciones que ellos nos pasaban. ¿Cómo se daba la comunicación formal de información desde la sección segunda a usted como comandante del escuadrón? Es que la información formal, ellos como comunicación segunda, no hacían los HRs. El HR, que es el documento como tal, ese HR salía por intermedio del batallón. Entonces, como le decía yo a usted, cuando ellos tenían una información muy avalada, muy cierta, ellos le daban la información al comandante del batallón para que el comandante del batallón sacara un HR o un documento diciendo que posible presencia de X, Y, pero ya habían verificado la información. O cuando ellos tenían algún tipo de información, lo llamaban directamente, bien sea a mí o bien sea al comandante de las diferentes bases, para decir qué estaba pasando, qué es lo que ellos más o menos tenían como información. Cuando usted daba la orden de que se hiciera una operación producto de información de inteligencia, podía entonces, para poder concluir, la información podía venir de dos fuentes, es decir, un documento formal que puede ser este HR. ¿Qué significa la expresión HR, las dos letras? Me goleó. Esa es una sigla en inglés. Uy, ¿cómo pero así? no me acuerdo qué es. Es un radiograma. Hombre, su experiencia no me puede aclarar ese HR. Me queda de tarea. No, sí, señor. La próxima se la tengo ¿Pero ya. es en inglés? ¿Perdón? ¿Es en inglés la expresión? Creo que la sigla es en inglés. Ok, perfecto. Bueno, entonces, para poder concluir, a usted le llegaba la información de inteligencia de por lo que usted nos puso el ejemplo, un posible atentado contra cualquier torre de energía en uno de los municipios de dos fuentes, bien por un documento formal del comandante o por una llamada de alguien de la sección segunda, ¿correcto? Sí, señor. ¿Quién llamaba de la sección segunda al comandante del escuadrón? Generalmente llamaba el sargento Castillo, porque era el jefe de la sección. ¿Y qué era lo que usualmente hacía Castillo cuando lo llamaba? Pues generalmente, las informaciones de ellos generalmente era, hay una presencia de unas personas extrañas en el municipio de Villanueva, por ejemplo. Verifiquen porque por el área, yo era teniente, verifique mi teniente porque por el área de cerca al parque, pues hay unas personas extrañas que no son del municipio, para que por favor mi capitán verifique. Verifique una presencia parece que hay unos sujetos armados en la vereda X de San Juan. Verifique que parece que hay una presencia de no sé qué. Entonces ellos como que recibían la información y lo que uno hacía era corroborarlas. Es decir, al del parque, bueno, vamos a mirar en el parque. Entonces digamos, no, aquí hay alguien extraño, o ya como eran soldados de la región, pues muchas veces ya ellos sabían y conocían quién era de la región. O pues simplemente uno también ya se acercaba como al comercio, que generalmente era en el área comercial, entonces se acercaba al comercio, han visto algo raro, no sé qué. Pues no, aquí no hay nada, hermano. O sí, aquí hubo unos dos tipos raros, pero la verdad se fueron en moto, o se fueron a pie, o se fueron, etc.
Ah, no, es que la información es sobre la vereda tal. Entonces, no, ya se verificó, se fue a la vereda tal y por ahí, por esas torres, no ha pasado absolutamente nada. No, es que hay una presencia en la vereda tal de San Juan, del Molino, de Urumbita, de lo que sea. Entonces, muchas veces verificaba yo, o la otra era decirle al comandante del pelotón, vaya y verifique usted, de acuerdo a donde yo estuviera. Y una cosa es verificar una información cerca, con vehículos, pues eso se hace a pie, y otra cosa es verificarla más lejos cuando ya toca implementar los vehículos. Pero básicamente esas las dos fuentes y eran las dos acciones que se tenían. Ok. Entonces, para la verificación de esa información, principalmente la respuesta por parte del escuadrón era Registrar. un patrullaje y registrar. Y Es patrullaje, como lo llama el doctor. ¿Qué rol cumplían en esa tarea, o si tenía usted relación con personas reinsertadas o reincorporadas en esa tarea de verificación de la información? ¿Usted tenía a su disposición informantes de la unidad táctica para verificar la información? No. Básicamente todo lo que era informantes, reinsertados, todas esas personas que habían hecho parte del conflicto, pues tenían la relación directa con los miembros de la sección segunda. Ellos son los que conocían. Obviamente, muchas veces uno en medio de todo, pues uno sabía con quién hablan, porque pues igual llegan al municipio donde yo estoy. Sería ilógico no saber con quién hablan, no tener monitoreado qué es lo que está pasando. Entonces, pero ellos tenían, digamos que un contacto directo con ellos, básicamente, o se lo podían presentar a usted. Mire, él es Camilo, él nos está ayudando con las informaciones, no sé qué, cualquier cosa, de pronto él le dice. Ah, bueno, listo. Ok, pero digamos, ¿no era lo usual que usted tuviera una relación con informantes en las tareas, digamos, de registro y control de área? No. Eso era más No. de la ¿Perdón? sección. La responsabilidad de la... Sí, ellos tienen todos los medios. Ok, en registro y control militar de área, ¿ustedes llevaron guías en alguna oportunidad? No. Perfecto. Muy bien, hablemos de los programas radiales. ¿Cómo eran los programas radiales mientras usted estuvo ese año y medio en el Rondón? Bueno, era un primer programa con el oficial de operaciones y luego era un segundo programa, que básicamente el programa con el oficial de operaciones es si hubo algo especial, hubo una novedad especial, si la gente está completa, si se nos robaron un fusil, si se mató un soldado, bueno, etc. Si hubo un combate, si nos hostigaron la base, aunque pues, realmente si eso llegara a pasar, pues inmediatamente se informa y ellos llegan de una vez allá. Entonces eran dos tipos, el programa con el jefe de operaciones y posterior a eso había un programa ya con el comandante del batallón. ¿Qué consistía ese programa? Eran lo mismo, básicamente cuáles eran las políticas de comando, la situación del ambiente operacional, qué órdenes estaba dando de pronto la brigada, si había algún requerimiento especial por parte de una alcaldía. Me explico. Es que vamos a realizar una obra social de yo no sé qué en la vereda tal. Entonces, pues ellos pedían seguridad, ejemplo, a la policía y seguridad al ejército. Es que vamos a realizar un evento tan sencillo, las fiestas del Molino. Entonces, para que por favor, pues, se hacía el Consejo de Seguridad, iba a la alcaldía, iba pues, el representante del ejército ahí en esa pequeña parte del país, pues es el sargento que está como ante la base, o si estaba yo, pues yo iba. Esas eran como las situaciones que se presentaban básicamente, entonces eso era lo que se hacía. Perfecto. ¿Cuáles eran las directrices que daba de manera frecuente el coronel Navarrete sobre las operaciones que tenían que desarrollar los distintos componentes del grupo? No, pues las órdenes eran permanentes. Primero, que no fueran a haber accidentes. Eso era como lo más general, que no van a haber accidentes, que no un soldado le vaya a ir un tiro, que no vaya a haber un tiro por ahí contra la población civil, verificar las informaciones, mantenimiento de la disciplina, la presentación personal de los soldados,
mucho control con el personal de soldados para que no hayan ni problemas ni accidentes, control en los ejes viales, contacto con la población civil, contacto Capitán. con... Señora. Por favor, ¿Me está repítame escuchando ahí? porque no, se perdió la señal. Repítame la última respuesta que dio, por favor. Listo. Estaba hablando Me del está diciendo que básicamente la orden... estaba hablando del control personal de soldados para que no existieran accidentes. Exacto, listo. Control personal con soldados para que existieran accidentes, contacto con la policía permanente, contacto con las autoridades civiles, ampliar la red de lo que ahora llaman de participación ciudadana, que en ese tiempo no me acuerdo cuál nombre tenía, que era básicamente hablar con los comerciantes, con los ganaderos, tener buenas relaciones con ellos, porque pues ellos sabían lo que estaba pasando en su jurisdicción. Contacto con los ganaderos, que no me fuera a pasar nada sobre el eje vial, que no me fueran a quemar un carro por ahí, pero sí me lo quemaron en San Juan, un bus. Básicamente eso, mantener siempre la dinámica operacional de los patrullajes, de las vías de aproximación. Eso era como que no me fueran a secuestrar a nadie. Eso era básicamente lo que él decía en los programas. ¿El general Navarrete les exigía resultados operacionales en esos programas? Sí, claro, básicamente siempre se exigían, decían que cómo van los resultados, cómo van las capturas. ¿Cómo van las capturas? ¿Cómo van los combates? ¿Cuántos combates ha tenido? ¿Qué ha pasado con la información? ¿Por qué no hay inteligencia si es que no la hay? Entonces verifiquen la inteligencia, operaciones ofensivas. Esa era básicamente las exigencias del mando ahí. ¿El coronel Navarrete exigía resultados operacionales en términos de bajas en combate? Los resultados operacionales en ese tiempo se medían de la siguiente forma: muertos en combate, capturados, desmovilizados. Creo que en ese tiempo no se utilizaba el término de los insertados, ¿no?, sino desmovilizados. Entonces, se exigían en esos tres ámbitos. ¿En ese orden, Muertos, ¿perdón? ¿En ese orden específico, capitán? Básicamente sí, muertos en combate, registros, capturas y Desmovilización. reinsertados y desmovilizados. Pues, no estoy diciendo que sea el orden estricto de la forma como se medían las unidades, pero que sí eran los tres tipos de resultados que se le pedían a las tropas. Ok. El coronel Navarrete hizo énfasis especial en esos programas en la necesidad de presentar resultados operacionales en términos de muertos, de bajas en combate. Dentro de todo lo que se hablaba, dentro de todo lo que se hablaba en los programas, sí, claro. Ya bueno, porque como le digo, si la medición está así, pues usted tiene que dar resultados en esos ámbitos. O sea, ¿Cómo era la sí. exigencia del coronel? ¿Cómo se mostraba esa exigencia? No, tienen que hacer inteligencia para hacer operaciones. No es posible que hayan informaciones de presencia, de posible presencia alrededor de los cascos urbanos, de que haya información. Los ganaderos llaman que hay presencia y los comerciantes que hay presencia, y no hay capturas, y no hay combates, y no hay resultados ni muertos en combate. Pues obviamente si no hay combates no hay resultados de muertos en combate. Ni siquiera desmovilizados hay. Ok. ¿Ustedes los oficiales, usted y sus compañeros sentían una presión por la necesidad de presentar bajas en combate después de esos programas? No, la presión realmente por presentar bajas en combate no era exclusiva de bajas de combate, sino es que si no presentábamos a veces ni capturas, no pasaba absolutamente, había momentos donde realmente no pasaba absolutamente nada. Entonces, pues simplemente uno decía, pues pucha, y ahora, entonces, hable con la policía, hable con la fiscalía, mire a ver
si hay algún tipo de información, pero claro, la presión existía porque usted o tenga muertos en combate, o tenga capturas, o tenga desmovilizaciones. No era específica con las muertes, sino con que presentara resultados Sí, operativos. sí, sí. No, digamos que nunca hubo una orden expresa de que a mí solo me sirven, como he visto para unas declaraciones ahí, a mí solo me sirven muertos en combate. No. Aquí Nunca se pronunció así el coronel Navarrete o la plana del Rondón en orden los era que, muertos. no, A usted nunca le hicieron esa presión. no, ni esa ¿Algún exigencia. otro, a algún otro oficial, comandante de escuadrones o de pelotones, lo presionaron? No que yo supiera. Durante el tiempo que usted estaba en el Rondón, en estas dos responsabilidades distintas, ¿usted tuvo conocimiento del desarrollo de operaciones conjuntas con otras unidades tácticas? Sí, sí, claro. Pues, o sea, uno sabía que si la operación es hacia el norte del departamento, digámoslo así, si la operación es hacia el... Doctor Parada, por favor, ponga en silencio su micrófono. Doctor Parada, ¿usted me escucha? Ah, ya, listo. Continúe, capitán, perdón. Entonces, si las operaciones son hacia el norte del departamento, pues muy seguramente van a haber operaciones conjuntas con el batallón Cartagena, que era el batallón que estaba en la parte norte. Si las operaciones eran hacia el sur, entre casi que límites entre las dos jurisdicciones, pues se hacían muy seguramente con el batallón La Popa, que era el que tenía sede en Valledupar. Básicamente, pues uno sí sabía que habían operaciones que se planeaban a nivel brigada, generalmente las planean a nivel brigada, donde envían pelotones de los batallones por diferentes partes, o algunas veces pelotones de los batallones por las mismas partes. Pero pues obviamente para eso tendría que haber una coordinación del comandante del batallón, o muy seguramente del comandante de la brigada. Perfecto. ¿Usted participó en alguna operación durante ese año y medio suyo en el Rondón en conjunto con otra unidad táctica? No, no, yo tenía básicamente es que con el pelotón de profesionales no estuve mucho tiempo. Yo llegué, primero fue la fase de reentrenamiento, o sea, la fase de instrucción que llamamos ahí, la fase de instrucción, luego me pasan para el pelotón de profesionales, y en abril, en abril del 2005 fallece mi papá. Entonces cuando me dan el permiso, salgo a permiso, y cuando vuelvo ya me dicen, no, usted ya no va a seguir con los profesionales del Escuadrón B, si no estoy mal, sino que toma el mando de los campesinos. Entonces, digamos que ese tipo de operaciones conjuntas, por llamarlo así, casi que siempre la hacen son los profesionales, porque pues los campesinos estaban ahí en los guerreros de los cascos urbanos, pero no a ese tipo de operaciones, digámoslo así. Perfecto. Durante el tiempo que usted estuvo dentro del Rondón, capitán, a propósito de ese sistema de medición del que usted nos habló, de que primero se medían los muertos en combate, en segundo lugar las capturas y en tercer lugar las desmovilizaciones, ¿usted recuerda la existencia dentro de la unidad táctica de un tablero de control donde se contara permanentemente cuántos resultados y de cada uno de esos resultados se hacían? No, venga a ver, no. En operaciones no había un tablero como el que usted tiene atrás, ahí en donde usted está, donde se contara tantas capturas, tantas muertes en Debe combate. haberlo. No recuerdo, no, y no quiero, digamos que, decir mentiras, pero no recuerdo, pero la lógica dice que sí. O sea, debe haber un tablero donde se midan. Yo manejo control interno y calidad. Debe haber un tablero y yo manejo resultados, pues obviamente los indicadores de gestión, etcétera. Y obviamente allá tiene que haber un tablero donde diga, pues, escuadrón A, combates, muertos en combate, capturas, desmovilizaciones, etcétera. Ok,
no recuerda si existía. No, no recuerdo. Y de hecho, le estoy echando harta cabeza y no. No, es que estamos hablando del 2005 también, pero no lo recuerdo. Bueno, capitán, en los programas operacionales con el comandante, ¿les recordaban a ustedes los tiempos, los días que ustedes llevaban sin combatir, por ejemplo, o sin presentar? En algunos programas sí, en algunos ¿Cómo era, programas. cómo se hacía ese llamado de atención o esa exigencia? Entonces, por decir algo, pelotón, ¿cómo se llamaba ese pelotón? Ese escuadrón era Galope. Galope 1, que era en San Juan. Galope 1, ¿cuántos días lleva usted sin combatir? Pues, 30 días. ¿Cuántos días lleva sin resultados operacionales? Pues 15 días porque había dado una captura. Muy mal, hermano. Falta dinámica operacional, falta inteligencia, falta... Galope 2, misma situación, casi que es. ¿Cuántos días sin combatir? Tantos días sin combatir. ¿Cuántos días sin resultados operacionales? Así sucesivamente. Ok. En esa dinámica, a propósito de la medición de los resultados operacionales, ¿usted recuerda durante el tiempo que usted estuvo si el rondón era medido en comparación con otras unidades tácticas? Usted me mencionó. Siempre se medía, claro. Es que cada uno mide a su nivel. ¿Y con quién se medía Entonces, en ese momento el rondón? el rondón se medía con los batallones de la brigada, de la 10ª Brigada Blindada. Entonces, estamos hablando del batallón La Popa, de abajo para arriba. Batallón La Popa, el grupo Gaula Cesar, estaba el Rondón, obviamente. Después crearon el Batallón Santa Bárbara. Sigo subiendo el grupo Matamoros. Sigo subiendo el Batallón Cartagena y ahí también el Gaula Guajira. Entonces, a ellos obviamente les hacían la medición desde el comando de la brigada también. En los programas operacionales que hacía el comandante, usted nos dijo que parte de lo que el comandante reportaba era seguían órdenes específicas de la brigada. Sí, Me imagino que lo que usted nos está diciendo proviene de esa medición de la brigada, ¿no? Es la brigada la que estaba mirando los resultados claro, operacionales de las exacto. tácticas. En el escalón del mando, pues todo el mundo comparaba. Hay programas que se realizan a nivel ejército en ese tiempo. Entonces, en el programa, pues ellos también hacen sus comparaciones, pero en divisiones. Las divisiones hacen su medición en cuanto a las brigadas y las brigadas pues hacen medición en cuanto a sus batallones. Ok. En relación con la medición de esos resultados, comparando al Rondón con las otras unidades tácticas, las que usted ya me mencionó, Popa, el Gaula Cesar, el Santa Bárbara, el Matamoros, el Cartagena y las otras unidades tácticas, el comandante, el coronel Navarrete, mencionó algo en el sentido de estamos perdiendo, no estamos presentando resultados, fui regañado por no presentar resultados. Sí, era una presión constante. Sí, nos decía que obviamente se estaba exigiendo resultados operacionales por parte de la brigada. Y que entonces que nosotros qué estábamos haciendo, que cuál es el esfuerzo de inteligencia suya. ¿Cuál es el esfuerzo? Si todos los días se supone que llegan informaciones de presencias, de que bandidos, de que los vieron, de que pasaron, entonces, ¿qué era lo que estábamos haciendo nosotros? ¿Y por qué nosotros entonces no veíamos nada? Quisiera que nos la pasábamos de pronto en la base o no sé, durmiendo, para que, para que, ¿qué? Para que por todo lado existieran informaciones y nosotros nada. Con esa presión constante que usted dice, ¿usted notó que en algún momento durante el año y medio que estuvo en el Rondón había un trato distinto entre los oficiales que presentaban resultados operacionales con respecto a los que no los presentaban? Es que en ese año y medio realmente resultados operacionales, juepucha, yo sí creo que hubo muy pocos.
Muy pocos, sí. Y estoy echando memoria. Sí, realmente hubo muy pocos. Sí. En O esa sea, época, en la unidad táctica, entre los oficiales había o se recordaba alguna operación particular donde el rondón hubiera sido especialmente eficaz contra el enemigo. Una no, operación muy no, sonada. no, no. Hubo una operación que fue muy sonada, que fueron unos muertos en combate, como se llamaba en su momento, que ya tiene otro nombre diferente, que fue en la parte alta de Urumita, que fueron, no recuerdo realmente la cantidad, pero fue un número, yo creo que fueron más de 8. Ok, Y eso, y eso se recordaba dentro de la unidad táctica, ¿por qué? pues porque fue un buen resultado de acuerdo a lo que, a lo que se tenía, pues un resultado con no sé cuántos muertos, capturas, etcétera. Entonces fue un resultado bueno. ¿Usted como oficial le ponían de ejemplo ese resultado operacional? No, pero pues obviamente sí se hablaba del resultado. O sea, no me lo colocaban como ejemplo, como miren esto si usted no, sino sí se hablaba de que había sido un buen resultado, de que había sido con buena inteligencia, y pues que básicamente, como le dije yo, algo que voy a colocar aquí porque esto se me... Entonces no quiero que hayan... Sí, le agradezco que lo ponga. Como le dije yo, sí nos nombraban obviamente la operación. Esa operación, si no estoy mal y la memoria no me falla, fue en enero del 2006. O sea, usted estaba dentro de la unidad, ¿correcto? ¿Pide la pregunta, qué pena? ¿Usted estaba dentro de la unidad cuando se presentó esa operación en Urumita? No, estaba en vacaciones. Ok. Pero supongo que al reincorporarse le mencionaron de la operación, Sí, ¿cierto? claro, pues es que fue un resultado, es que no recuerdo, fueron más de 8 muertos con fusiles, con radios, bueno, con todo el equipamiento. Entonces, pues salió Bueno, por las noticias. correcto, pero usted me decía, mire, en esa época los resultados operacionales eran muy pocos. Después de que se presentó eso, que esto fue en enero del 2006, justo a la mitad, digamos, del periodo que usted estaba, ¿no les empezaron a exigir a ustedes los oficiales resultados como ese que se había presentado en Urumita? Como la exigencia, es que la exigencia siempre era la misma, o sea, la exigencia no cambiaba, ni el nivel de exigencia, eso se mantenía, ¿sí? Independientemente de que hubiera un resultado, e inclusive una unidad puede dar un resultado hoy, pero igual la exigencia sigue, o sea, no es que usted da un resultado bueno, entonces acuéstese a dormir, no, usted tiene que seguir trabajando, tiene que seguir manteniendo lo que se llama la dinámica operacional, tiene que seguir manteniendo la inteligencia, tomando contacto con los del 2 para ver qué información tienen. Dame un segundo, por favor, eso, gracias. Entonces, básicamente es eso, no es que porque usted da un resultado, entonces ya acuéstese. No, sí, la dinámica sigue, la presión sigue y siempre la medición no termina ahí para usted, siempre seguirán midiendo. Y le siguen exigiendo. Sí, claro. ¿Qué pasaba con los oficiales que no mostraban resultados en el No rondón? podía pasar nada. A lo sumo le hacían una anotación de pronto en el folio de vida, aunque no sé, realmente no puedo decir si se la hacían o no. Pero no pasaba nada. Pues, más que el jalón de orejas, oiga, usted no está haciendo nada, hermano, usted no produce nada. ¿Qué ha producido usted? ¿Cuáles son sus resultados? Pero de ahí a que pasara algo, no. ¿No los amenazaban a los oficiales más jóvenes como usted con que y los iban a trasladar o los iban a sacar de la fuerza? Y no No, presentaban. no, pues muchas veces decían que, se tomarían acciones, que consignaran en el folio de vida, por ejemplo. Entonces, no, les vamos a hacer una anotación en el folio de vida porque ustedes no han dado resultados operacionales. Okay.
Pero no había consecuencia de ningún tipo particular de lo que usted como oficial de control interno ahora podría calificar como acoso laboral, por ejemplo. Uy, y ahora yo soy oficial de control interno, muy bien. Esto, Y usted es maestro en Derecho Público hasta donde yo sé. sí, señor. Entonces ahora ya me entendió bien la pregunta. Sí, claro. En ese momento, con los criterios de ahora, ¿usted cree que sí había acoso laboral a los oficiales que no presentaban resultados? A los suboficiales también. Con los criterios de ahora, uy, claro. Claro, porque el acoso es fuerte. O sea, la presión, no lo llamemos acoso, pero sí es, la presión es fuerte, porque te están midiendo constantemente, te están exigiendo constantemente. Entonces, muy seguramente en el 2005, obviamente la situación cambió y todo cambió, pero si yo ahorita a una unidad le pido de esa forma, o lo mido de esa forma, claro que el acoso, como usted lo llama, pues sí, sí sería fuerte. Muy bien, entonces, para concluir este bloque, podemos concluir que había un entorno de exigencia de resultados, de presión de resultados que era constante a todos los niveles, que venía no solamente del comandante de batallón, sino también de la brigada, y que entre otras cosas se derivaba de la medición de resultados operacionales con las otras unidades tácticas que tenían jurisdicción en el ámbito de los dos departamentos, ¿correcto? Sí, señor. Excelente, vamos entonces adelante, capitán. Durante el tiempo que usted estuvo en el Rondón, ¿usted recibió condecoraciones o felicitaciones por la presentación de resultados operacionales? Yo no recibí condecoraciones en el Rondón. Bueno, mentira, sí. A mí en el Rondón me dieron una medalla que era la medalla de San Jorge, que me dieron ya cuando me fui trasladado. De hecho, no me la dieron ni siquiera cuando estaba en el Rondón, sino en la unidad que sigue, que era el BCG-7. Felicitaciones, sí, hubo felicitaciones por capturas, hubo felicitaciones, no recuerdo si por este caso en cuestión, porque no tengo el folio de vida, pero yo creería que sí. Básicamente los resultados míos eran capturas y cosas así que se hacían en los cascos urbanos y alrededor de los cascos urbanos. Perfecto. Mientras usted estuvo en el Rondón, ¿quiénes eran las personas que eran de su confianza y qué cargos ocupaban dentro de la estructura del grupo? Bueno, de confianza. Es que de confianza es una palabra que tiene un sentido muy amplio, ¿no? Pero digamos que con los que más se tenía comunicación por la situación laboral eran con el comandante del batallón, con el oficial de operaciones, con el suboficial de inteligencia, que con los que se mantiene la dinámica y con los comandantes de pelotón. ¿Cómo era su relación con el coronel Navarrete? Una relación cordial dentro de las normas del superior y el subalterno. Pues. Teniente coronel, yo llegué de subteniente allá a Cindy. Una relación cordial, normal, o sea, no sé. ¿Usted puede decir que el coronel Navarrete que usted le tenía, que él le tenía vara a usted? ¿Así que lo apreciaba? Que ¿Que él me, Navarrete lo apreciaba a usted? no, no. ¿Y por qué se ríe? Pues porque no creo que me apreciara, porque pues cuando se aprecia a uno, pues como que se nota, pero no, aquí no era así. Con los oficiales, los dos mayores, con Durán Rey y con Gustavo Belandia, ¿cómo era la relación? La misma, la relación era cordial dentro de lo profesional. Con el sargento Castillo Rollero. Igual que con los tres, o sea, era la relación profesional que se mantiene dentro de la dinámica de reportar, de informar, de verificar, esa es toda la relación. Ok,
con alguna de estas personas o con alguna otra persona del Rondón usted tuvo algún inconveniente, conflicto? No, no, señor. Perfecto. En relación con el entorno operacional de esa unidad táctica, yo le pregunté hace un rato la presencia de grupos paramilitares. Usted me respondió, ¿correcto? Sí. Hasta donde tiene conocimiento el despacho, esa operación a la cual usted nos hizo referencia que se dio en enero del 2006 fue una operación contra grupos paramilitares, ¿correcto? Sí, señor. Perfecto. Usted durante el tiempo que estuvo en el Rondón, ¿usted o sus superiores tuvo algún tipo de contacto o comunicación directa con miembros, exmiembros de las autodefensas o con grupos paramilitares que operaban en la zona? Respecto a mí, no. Y respecto a mis superiores, que yo supiera, no. ¿Tuvo conocimiento de que otras personas integrantes del grupo tuvieron contacto con grupos paramilitares? No, no tuve conocimiento. ¿Usted supo si había algún tipo de relación con las estructuras o los grupos de autodefensa que hacían presencia en los municipios que eran de jurisdicción del Rondón? No, no, nunca hubo información respecto de esa situación. La gente, los campesinos en los municipios donde estaban las bases de los soldados campesinos, en algún momento le transmitieron a usted, teniente, estamos preocupados porque vemos que fulano de tal habla con los paras o algo. No, nadie me manifestó esa situación. Ok. ¿Usted tuvo conocimiento durante el año y medio que estuvo en el Rondón de la existencia de ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos en esa unidad? En el año y medio, no. ¿Después tuvo conocimiento? Claro, cuando estuve, cuando estuve detenido, pues estuve o conocí personas que fueron del Rondón. Ajá, ¿y Entonces, pues estaban ahí por procesos del Rondón de falsos positivos. a qué personas usted conoció ahí que estaban por esos procesos? Cuando estuve detenido, estuvo un coronel de apellido Morales, que fue comandante del grupo Rondón. Cuando estuve detenido estaba un teniente Junco. Cuando estuvo detenido un tiempo un teniente de apellido... pucha, no me acuerdo ese man. Bueno, básicamente, un capitán de apellido Mena. ¿Las personas estaban privadas de la libertad con usted en la PM, Sí, en la 15 o en la 13? sí, es que con Junco, por lo menos estuvimos en la 15 y luego en la 13. Y en la 13, allá llegó el coronel Morales después, llegó el capitán Mena también después. Pero entonces, mientras usted estuvo en la unidad táctica, no tenía ningún conocimiento de que se hubiera cometido nada. No, y tampoco habían muchos resultados. No habían muchos resultados. No. Perfecto. Capitán, ¿alguna otra cosa adicional que usted quiera agregar a todas estas preguntas que yo le hice? No, no, señor. Bueno, muy bien. Entonces, como acordamos en la diligencia preparatoria, le voy a dar la palabra en este momento a los demás intervinientes que podrán formularle preguntas en relación exclusivamente a lo que yo le pregunté. Vamos a empezar, como ya lo acordamos, con la representación de víctimas y concluirá el Ministerio Público sobre esta sección. Adelante, doctora Castillo. Señor magistrado, buenos días nuevamente, señor Jiménez. Yo le voy a hacer algunas preguntas de seguimiento
pero quisiera que me precisaras si en algún momento se vuelve repetitiva porque tuve algunos conflictos de internet. Entonces, si ya la respondió, pues no hay ningún problema. La primera tiene que ver con, ¿usted tuvo alguna formación en derechos humanos? Sí, dentro del pensum académico de la escuela militar hay una materia que es derechos humanos y en todos los cursos de ascenso se da una capacitación de derechos humanos, más materias que tienen que ver con derechos humanos. O sea, antes de pasar por el rondón, usted tuvo formación en derechos humanos, ¿sí? Sí, claro, afirmativo. Por eso te digo que cuando estaba haciendo la carrera militar dentro de la escuela militar, a lo largo de los 3 años y medio, ahí hay unas materias que tienen que ver con derechos humanos. Vale. La otra pregunta es sobre si usted conoció de que en algún momento en el rondón se diera algún tipo de estigmatización a las comunidades que rodean la jurisdicción del rondón. No. No tuve conocimiento. Primero no tuve conocimiento de eso y por el contrario pienso que el Rondón era una tropa que estaba como muy pendiente de cuidar a todos esos grupos indígenas que hay en La Guajira, que son bastantes. Entonces había como unas buenas relaciones con ellos. Vale. La otra pregunta es, bueno, no, esta es como una pregunta sobre alguien con, es decir, con poco conocimiento sobre las funciones de registro y control que usted tenía eh, con los soldados campesinos. Es decir, ¿estas unidades de soldados campesinos están dispuestas para el combate o las operaciones son solamente de registro y control? Es que en las operaciones de registro y control siempre se pueden presentar combates. Por eso son operaciones de registro y control. O sea, el hecho de que la operación se llame así no quiere decir que no pueda presentarse combate. El hecho de que tú estés en una operación, dentro de la operación de registro y control militar de área, en un puesto de control, que tú dirías, pero en un puesto de control no hay combates. Porque es un puesto donde se revisan los carros, donde se monta la seguridad, donde se habla con la gente. Eso no quiere decir que en ese puesto de control no haya combate. Desde que el soldado es incorporado, es preparado para el combate, independientemente de la función que vaya a cumplir, pero él tiene el entrenamiento para el combate. Vale. Tenía otra pregunta más o menos en el mismo sentido y es, ¿por qué se da la decisión de cambiarlo de soldados profesionales a soldados campesinos? ¿O no hay ninguna razón? No, sí hay una razón. Cuando yo inicio como comandante de ese pelotón de soldados profesionales, muere mi papá, entonces me dan los días pues de ley para estar con mi familia y con mi mamá y etcétera. Y obviamente pues colocaron a alguien que llegó o que se presentaba también en ese plan de traslados a que dirigiera ese pelotón. Cuando yo llego, el capitán que estaba comandante de los campesinos sale trasladado. Entonces me corresponde a mí, digamos que esa fue la lógica de la situación que pasó. No hay como un motivo especial o algo así. Ya vale. Usted nos decía, ahorita que el magistrado le preguntaba que de pronto la presión en ese momento sí podría ser, digamos, con el conocimiento que usted ya tiene ahora, si era mayor en ese momento. ¿Cómo era más o menos la presión por resultados en ese momento? Resultados en Esa general. pregunta se la respondí al magistrado, doctor. Vale. No, ya no tengo más preguntas. Muchas gracias, señor Jiménez. Muchas Gracias, gracias, Gracias a señor usted también. magistrado. Concedo entonces el uso de la palabra al doctor Jurado. Doctor Jurado, adelante.
¿Ya me escuchan? Es que he tenido problemas con la conexión. Doctor Jurado, por favor, prenda su cámara. Ahí la prendí, pero no sé por qué no funciona. Segundo. Creo que ya. No, está apagada. Solo estamos viendo la cámara del capitán Jiménez. Voy a apagarla y prenderla de nuevo. Ahí ya, tal vez. Perfecto, perfecto, adelante. Pues, señor Jiménez, básicamente tenía pues una pregunta, y es, en el contexto de la presión que usted menciona, pues usted mencionaba que no se tomaban pues realmente como acciones, digamos, contra las... Por favor, le pido a las personas que tienen abierto el micrófono que lo cierren. Solo de escuchar la voz de Andrés, creo que es tu... ¿Está en silencio? Sí. Ok. Disculpe, doctor Jurado, por favor, continúe. Listo, bueno, usted mencionaba que en el contexto de la presión, pues digamos que no habían muchas acciones, digamos, contra las personas que no daban resultados, pero digamos, por la cara contraria, ¿tiene usted conocimiento si hubo alguna especie de felicitación o alguna cosa a las unidades que efectivamente daban resultados? Esa pregunta ya la respondí, pero no hay problema. Sí, claro, cuando tú haces los resultados se supone que son la consecuencia de las buenas acciones o del cumplimiento de la misión tuya. Entonces, cuando tú cumples tu misión en cuanto a seguridad, en cuanto a defender los bienes, etcétera, pues obviamente hay una consignación en el folio de vida, que es una felicitación que generalmente se le da a las personas que tienen este tipo de resultados. ¿Me explico? Si en el pelotón, vamos a hablar del galope 2 que quedaba en el molino, si en el galope 2 se desmovilizan 2 personas, pues esa es una buena acción de galope 2. Entonces se hace una felicitación para los integrantes de galope 2, porque se entiende que fue gracias a esa presión y a esa labor que ellos han hecho en el municipio que estas personas se desmovilizaron. Otro ejemplo, en el puesto de control que quedaba en Varas Blancas. En el puesto de control, una persona que tiene un arma sin los documentos legales, pues se incauta el arma, se retiene la persona, ahí hay una felicitación porque fue una buena acción. Esos son los tipos de felicitaciones que se hacen por el desempeño en el cargo o por el cumplimiento de la misión. Lo mismo, si en un resultado operacional donde hubo una muerte en desarrollo de operaciones militares, pues se da la felicitación. Vale, señor Jiménez. Pero digamos, quería indagar un poco sobre la frecuencia de la relación entre felicitaciones y resultados operacionales. Vamos, que era una cosa bastante frecuente o no en la unidad. No, por eso desde el inicio le dije al doctor, al magistrado, que no era una unidad de un alto volumen de combates, ni de operaciones, ni de ese tipo de resultados en cuanto a muertos. Era una unidad muy fuerte en cuanto a capturas, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el manejo del contrabando y a la seguridad en sí de la zona. Bueno, muchas gracias, señor Jiménez. Creo que no tendría más preguntas. Gracias, doctor Jurado. Concedo el uso de la palabra a la doctora Villegas. Doctora, adelante. Gracias, señor magistrado. Buenos días, señor José Manuel. Buenos días, doctora. Yo solo tengo una pregunta, es para aclarar un tema que usted mencionó. Usted nos contó que cuando usted estaba en vacaciones, en unos días donde se había dado la muerte también de su padre, había escuchado rumores de un resultado operacional donde habían habido varias bajas. ¿Usted podría precisarnos qué tipo de rumores escuchó frente a estos resultados operacionales? Doctora, buenos días.
Estamos hablando de enero del 2006, como bien se lo dije al magistrado, pues se hablaba de que la operación había sido exitosa, que había sido una muy buena operación, que había tenido muy buena inteligencia y que los soldados que habían participado en esa operación habían sido muy buenos porque habían logrado llegar al punto sin ser detectados y pues obtener el resultado con todo el material y el equipamiento que tenían los sujetos en cuestión. Eso es básicamente lo que se decía de la operación. Yo, como le dije, pues obviamente no estaba, yo llego en vacaciones, yo tenía vacaciones en enero, el resultado fue en enero porque yo estaba en vacaciones, pero cuando llego, pues obviamente hablaban de la operación. ¿Usted podría indicarnos si tiene conocimiento quiénes comandaron esta operación? No. No, mentiras. El comandante, ¿cómo se llamaba este man? Era un teniente, creo que era un teniente de apellido Garcés. Si no estoy mal, era el comandante de esa unidad. ¿Sí? Que me daba vaina barra. La verdad no estoy seguro y no estoy seguro del nombre. Qué pena con usted. De pronto nos podría, si lo recuerda, mencionar qué unidad era. No recuerdo el nombre de la unidad. Bueno, sé que es parte alta del molino, de Urumita, perdón. ¿No tuvo más conocimiento usted sobre esta operación? ¿Algunos otros rumores? Si se supo posteriormente que hubo algunas objeciones frente a esa operación, si eran unas ejecuciones ilegítimamente presentadas como bajas en combate, ¿tuvo algún conocimiento de esto o no? No, como ya se lo dije al magistrado anteriormente, sabía que había sido cuestionados porque yo estuve detenido con el teniente, por eso me acordé del nombre, teniente Garcés. Él estuvo detenido conmigo en la PM-13. Entonces sabía, cuando le pregunté, que había sido por esa operación. Bueno, le agradezco mucho. No tengo más preguntas, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctora Villegas. Concedo entonces por último la palabra al señor procurador, doctor Fernández. Adelante. Gracias, magistrado. Capitán, buenos días. Una pregunta. Usted, cuando el magistrado le preguntaba sobre su situación jurídica, ¿usted tuvo investigaciones disciplinarias en su contra? Sí, claro, yo tuve una investigación disciplinaria. Eso fue como en el 2000, no sé, 2000, Rondón, después de eso, en el 2007, si no estoy mal, tuve una investigación disciplinaria ahí por que dentro de la unidad militar me robaron un armamento. ¿En el Rondón? No, ya no estaba en el Rondón. En el Rondón no tuve investigaciones disciplinarias. ¿Ni por el hecho que vamos a hablar posteriormente tuvo investigación disciplinaria? No, por el hecho ahí me llevaron a declarar en la justicia penal militar. Allá me tomaron las declaraciones y posterior a eso ya fue directamente con la Fiscalía General. Procuraduría nada, capitán. No, en ese hecho la Procuraduría no. Precíseme usted dice que estando en el Rondón ascendió. Entonces, ¿qué grado tenía usted cuando estuvo en el Rondón? Yo llegué de subteniente y ascendí a teniente. ¿Y usted podría identificarnos más o menos las fechas, capitán? Sí, claro, esas están perfectamente claras porque nuestros periodos de ascenso son por tiempo. Entonces, si yo ascendí en junio del 2001, yo tenía que haber ascendido a teniente al 2002, 2003, 2004, 2005. En junio del 2005 ascendí a teniente. O sea, usted llega como subteniente y asciende a teniente. Sí, señor. Perfecto. Pero en ese periodo no hace curso, o sea, asciende de inmediato. No, de subteniente a teniente no hay curso. De subteniente a teniente está la hoja de vida, que es lo que le estudian a uno, pero no hay un curso específico como sí lo hay de
de teniente para capitán y de ahí hacia arriba. Gracias. Y en esos criterios para ascender de subteniente a teniente, ¿valen como motivo de ascenso resultados operacionales o es por el tiempo? No, se tiene en cuenta uno el tiempo, porque el tiempo es de ley, y dentro de lo que le tienen en cuenta uno, por ejemplo, que no tenga sanciones, que no tenga investigaciones, si ha tenido felicitaciones, porque todo es medible, entonces todo suma un punto también, la prueba física, el concepto psicológico, el concepto médico, todo eso que usted tiene ahí, el sumo de eso es verificar si estás apto para ascender o no. Entonces te miran el folio de vida, las anotaciones en el folio de vida, te miran la parte médica en general, te miran la parte física también, porque hay que hacer la prueba física, cómo estás en la parte física también. Entonces, todo eso es el compendio que se mira para poder ascender de subteniente a teniente. Capitán, también nos indicaba usted que usted llegó a comandar a unos soldados profesionales y que después pasó a soldados campesinos. ¿Qué periodos son más o menos entre una y otra comandancia? Porque indicaba que el de soldados profesionales fue muy corto, según entiendo. Sí. Yo llegué en enero del 2005, mi papá murió en marzo del 2005, o sea que fue de enero a febrero a marzo. El de soldados profesionales, la comandancia. Sí, señor. En ese orden de ideas, el resultado que posteriormente hablaremos y que está cuestionado es cuando usted se desempeñaba como comandante de soldados profesionales, de campesinos. Sí, señor. Como bien se lo dije al magistrado, sí, señor. Mil gracias, capitán. No más preguntas, magistrada. Muchas gracias, señor procurador. En esta instancia, entonces, el despacho procede a resolver una solicitud presentada por la defensa el pasado viernes, que fue enviada por el capitán Jiménez mediante correo electrónico, que fue trasladado en la mañana de hoy a todos los sujetos procesales, donde el capitán Jiménez solicitaba la programación de la audiencia fijada para el 31 de enero, presentando los siguientes hechos. En aras de la primacía de derecho sustancial, este despacho interpreta que lo que el señor capitán Jiménez quería era solicitar la reprogramación de esta diligencia. Dentro de los argumentos enviados en el correo electrónico, el capitán manifestaba que las 13.7 horas de audio y video que el despacho le había trasladado el día 19 de enero del presente año era un volumen elevado que requería tiempo para poder ser preparado. Argumentó el capitán que tenía un trabajo, que era empleado, que ejercía de manera permanente para mantener a su familia, razón por la cual no se podía dedicar 24 horas del día única y exclusivamente a esta situación, cito. Como consecuencia de la solicitud y en aras del derecho a la defensa y al debido proceso, solicitó un tiempo prudencial para estudiar estas grabaciones que le fueron trasladadas no solamente a el compareciente y a su defensa, sino también al Ministerio Público y las 3 representaciones de víctimas. En consecuencia, el despacho se permite manifestar lo siguiente. Debe quedar en el registro de esta diligencia que esta es la 4ª solicitud presentada por el compareciente. La primera se presentó por correo electrónico el 10 de noviembre de 2021, donde se solicitó el aplazamiento de la diligencia. En esa oportunidad, el despacho despachó favorablemente la solicitud mediante auto 224 de 11 de octubre de 2021, convocando la diligencia para el 11 de noviembre de 2021. Posteriormente recibió una segunda solicitud de aplazamiento, dado que el compareciente tenía una audiencia en el juzgado de familia el día 29 de noviembre de 2021. Por segunda oportunidad, el despacho despachó favorablemente la solicitud mediante auto OPB 472 de 22 de noviembre de 2021. El día 18 de enero de 2022 formuló la tercera solicitud de aplazamiento, en esta oportunidad por parte del profesional en derecho que lo representa, naturalmente en virtud de la recepción de un traslado que le había hecho el despacho, sobre el cual no había tiempo suficiente para preparar. El despacho nuevamente
concedió esta solicitud presentada por la defensa mediante auto OPB 489 1 de diciembre, convocando la diligencia para el 19 de enero. Finalmente, el día 28 de enero, como ya mencioné, se presentó la solicitud que planteó el capitán directamente dirigiendo un correo electrónico al despacho a propósito del auto 016 del 18 de enero, donde se había colocado se había fijado, perdón, la diligencia para esta fecha. El despacho entró a considerar la solicitud del compareciente, teniendo en cuenta la remisión de normativa que esta jurisdicción tiene en relación con aquellos aspectos que no están regulados de manera directa en las reglas de procedimiento o en la ley estatutaria para la Jurisdicción Especial para la Paz. En virtud del artículo 72 de las reglas de procedimiento de la ley 1922, se estableció que en lo no regulado por esta ley deberá aplicarse el Código General del Proceso, la ley 564. Dicha ley consagra el principio de concentración que establece que el juez podrá aplazar una audiencia o una diligencia ni suspenderla salvo por las razones que expresamente establece ese código. Por su parte, el principio octavo de impulso de los procesos, iniciación e impulso, establece que los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos si es ocasionada por negligencia suya. Adicionalmente, se establecen en este código los artículos 372 y 373, particularmente este último, que regulan la manera como deben desarrollarse las audiencias de instrucción y juzgamiento. Teniendo en cuenta este marco normativo y en aras de impulsar el proceso de esclarecimiento judicial, ponderando la solicitud formulada el viernes pasado por el compareciente, con la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas, y teniendo en cuenta el principio de estricta temporalidad de esta jurisdicción, mandatario de la tarea de adelantar los procesos ante esta sala de reconocimiento de la manera más célere posible y en aplicación del principio de economía procesal, el despacho toma la decisión de suspender en este momento la diligencia accediendo al pedido de la defensa, la cual se retomará el día 18 de febrero, al fin de que el compareciente pueda culminar la revisión de las dos versiones voluntarias que le fueron trasladadas al despacho. El despacho entonces hace un llamado respetuoso al capitán Jiménez para que se presente este día 18 de febrero con el fin de agotar las dos partes finales de esta diligencia, la pregunta por hechos específicos y las preguntas relacionadas con la justicia restaurativa. Habiendo adoptado esta decisión, el despacho corre traslado de la misma a todos los sujetos procesales para que se pronuncien sobre ella. Doy entonces el uso de la palabra a la defensa del compareciente. Adelante, doctor Juan Martín Pará. Sí, doctor Camilo, sin observación. Gracias, señor defensor. Doctora Castilla, adelante. El día 18 de febrero estaremos pendientes. Excelente. Doctora Castilla, adelante. Sin observación. Gracias, doctora Castilla. Doctora Villegas, adelante. Gracias, señor magistrado. Sin observaciones. Gracias. Doctor Pulido, adelante. Doctor Pulido. Andrés, por favor, ¿puedes verificar la conexión del doctor Pulido? Por favor, la doctora Marroquín, revisemos la conexión para saber el doctor Pulido. Ok, ok. En el entretanto, le concedo el uso de la palabra al señor procurador. Señor procurador, adelante. Sin objeciones, señor magistrado, solo exhortar al compareciente para que ese día logremos terminar la diligencia garantizando su comparecencia ante las reiteradas solicitudes de aplazamiento. Gracias. Gracias, señor procurador. Ya tenemos al abogado Pulido. No, señor. Estoy verificando correos. Parece que salió.
Corrijo el nombre, el doctor Jurado. Quizás por eso es que no ha intervenido. Doctor Jurado, con las 1000 disculpas, ¿está usted presente en la diligencia? Sí, señor magistrado, tranquilo, no se preocupe. Le pido, Y le no, sin pido observación. solo que a veces estos botones no permiten ver bien. Le doy entonces el uso de la palabra para que se pronuncie en relación con la decisión adoptada por el despacho. Sin observaciones y tranquilo, señor magistrado. Pues por ahora recalcar pues el principio de estricta temporalidad de la jurisdicción y pues el compromiso que tienen las personas que se someten o que quieren someterse también a la jurisdicción de aportar a la verdad y a los derechos de las víctimas. Muchas gracias, doctor Jurado, y le reitero mis disculpas. Capitán Jiménez, por favor, prenda su cámara. Doctor, Gracias por la colaboración que usted ha prestado en contestar estas preguntas. Le reitero entonces el llamado al despacho a que el próximo 18 de febrero, según la solicitud que usted hiciera, comparezca para que podamos culminar la diligencia. Contamos con usted. muchísimas gracias, doctor. Perfecto. Dado que no se presentaron recursos contra la decisión proferida por este despacho, siendo las 10:44 de la mañana, el día lunes 31 de febrero de 2022, se suspende la diligencia de versión voluntaria del señor José Manuel Jiménez Audor. La diligencia se reanudará el día 18 de febrero de los corrientes. Agradecemos al señor compareciente, a su defensa, a los representantes de víctimas, al señor procurador por el tiempo destinado para esta diligencia y los esperamos el día 18 para culminar. Muchas gracias y feliz día.